Bueno, estoy convencido de que muchas de las personas que estáis aquí habréis conocido en vuestra vida ejemplos de gente, de niños, de niñas, que ya desde pequeñitos muestran una pasión enorme por la naturaleza. Bueno, ese era mi caso. Después de leer libros, de que me pusieran películas en casa, de las aventuras que me contaban de diferentes exploradores, yo me imaginaba, por ejemplo, bueno, pues recorriendo las selvas de Sudamérica por la noche, buscando esas especies que a mí tanto me fascinaban. Me imaginé, ¿por qué no?, en algunos desiertos, en lugares tan desafiantes como este, que aparece en la fotografía, tratándome de resguardar de ese calor, ¿no? Me imaginé incluso llegando en barco, rompiendo el hielo, intentando esquivar esos icebergs, con tal de llegar a lugares de ciencia ficción como son la Antártida. Y por qué no incluso, en algunos momentos seguramente inspirado por las novelas de Julio Verne, hubo momentos que me imaginé lleno de barro, con un casco, un frontal, tratando de buscar esas especies nuevas para la ciencia. Sin embargo, en este camino hubo algo que yo no me enteré muy bien de cómo iba. No debí leer muy bien las instrucciones de uso, porque de repente, de ese misticismo, de ese romanticismo que acompaña a la vida del explorador, en mi caso, se convirtió en un simplón. Pero bueno, ¿y a este niño qué le pasa? Que solo le gustan los bichos feos, que solo me gustan los bichos feos. Yo no podía entender qué es lo que estaba pasando. He de deciros que cuando me dijeron eso por primera vez era muy pequeñito y dije, bueno, pues tú di lo que quieras, que a mí me da igual. Pero esta frase se convirtió casi en un mantra, una vez tras otra, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo que bichos feos? Yo no podía entender, por ejemplo, cómo la gente que me rodeaba a mí sentía que una mantis flor asiática era un bicho feo. ¿Esto es un bicho feo? No lo puedo entender, no sé qué estaba pasando. Bueno, he de decir también, por ser un poco justos con mis amigos, con mi familia, que claro, no solo me gustaban esos animales tan estéticos. Cuantos más pelos, cuantos más pinchos y cuantas más patas, más me gustaba. Más intentaba saber cualquier cosa sobre él, sobre su comportamiento. Más horas podía estar buscando información sobre ellos, lo que sea. Más fotos buscaba. Entonces, ¿cuál era el problema? Es que mi familia, mis amigos, ¿qué les pasaba en la cabeza? ¿Por qué ellos no sentían lo que yo estaba sintiendo por esos animales? ¿Acaso estaban ellos equivocados? ¿Era yo el bicho raro? Es que no sintieran lo que yo sentía, es que les daba pudor, les daba asco, les daba miedo, les daba repelús. ¿Cuál era el problema? Bueno, tuve que esperar unos años para que la ciencia, mi otro vehículo con el que ver el mundo, me diera algunas respuestas. Y es que, a día de hoy, tenemos suficientes evidencias científicas que nos dicen que el ser humano se siente más cómodo con aquellos seres vivos que se parecen a él. Dicho de otra manera, si nos situamos en el árbol de la vida, imaginaros nuestra especie, el Homo sapiens, luego los primates, empezamos a abrir el árbol, los mamíferos, las aves, los reptiles, más lejos, los peces, más lejos todavía, los artrópodos, más lejos todavía, las plantas, los hongos, la bacteria. A medida que nos desplazamos en el árbol de la vida, nuestra empatía y nuestra compasión por esos seres vivos empieza a disminuir. Y esto da dos datos importantes. Uno es importante para mí porque me está diciendo que mi familia no era tan rarita, al menos en ese aspecto, también os lo digo, ¿eh? Y luego el segundo dato, y mucho más importante, es que sí, el ser humano tiene un sesgo a la hora de percibir según qué seres vivos, y este sesgo puede ser negativo. Vale, quedaros con ese dato y ahora acompañarme a ver cuáles son los factores que a día de hoy están amenazando la biodiversidad en nuestro planeta. Tenemos una lista que, bueno, veis la agricultura, desarrollo urbanístico, sobreexplotación, enfermedades emergentes, el cambio climático, etcétera, etcétera. Y llegamos al final y están los eventos geológicos. Si quitamos este último factor, que está al final y es el menos predominante, vemos que el resto de factores tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que es el ser humano el que los produce. Y eso es triste y es dramático. Pero si nosotros somos la causa de esos factores, nosotros podemos ser la solución a esos factores. ¿Sí? Muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros queremos solucionar algo? Que tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Y esas decisiones, bueno, pues igual no son todo lo acertada posible cuando vemos que hay un sesgo que nos está impidiendo valorar de la misma manera a toda la biodiversidad. Cuando hablamos de esa biodiversidad, hablamos de una fauna que muchas veces está olvidada.
Y parte de esa fauna, ¿qué puede ser? Pues, por ejemplo, los artrópodos. Y dentro de los artrópodos hay un grupo que es emblemático, las arañas. Yo temía hoy, en la charla, poner esta foto y que alguien se levantara y se fuera. Hay gente que no puede ver ni siquiera fotografías de estos animales. Los científicos están tomando ya estrategias de lo más variopintas para tratar de que tengamos más empatía por estos animales. Os presento aquí a la araña, cuyo nombre científico se llama Heteropoda David Bowie. Los anfibios, para muchos de nosotros, son animales relativamente cercanos, ¿no? Cuando éramos pequeños veíamos las ranas, veíamos los sapos. Bueno, hay gente que todavía piensa que estos animales escupen fuego. ¿Sí? Vale. Estos animales, los anfibios, son los vertebrados más amenazados del planeta. De alrededor de 6.000 especies, casi la mitad tienen alguna categoría de amenaza. Y 1 de cada 3, ojo, 1 de cada 3 está en peligro de extinción. ¿Qué decir también de los reptiles? Y dentro de los reptiles, otro ejemplo clásico son las serpientes. Las serpientes, bueno, cuando hemos evolucionado como especie, hemos obtenido algunos mecanismos, sí, para estar un poco alertas cuando estos animales aparecen cerca de nosotros. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que las leyendas, los cuentos, la religión, las películas, anaconda, serpientes en el avión, y me podría tirar así 10 minutos, no han facilitado el cómo percibimos a día de hoy estos animales. Y ya quitamos o intentamos quitar esos animales que están un poco más lejos, incluso en los mamíferos, los murciélagos, por su aspecto, por sus costumbres, porque los hemos metido también en leyendas, en cuentos, en películas, muchas veces están en la diana, muchas veces son parte de esa fauna olvidada. ¿Y qué rol puede jugar en todo esto la fotografía? La fotografía nos ha demostrado históricamente que es capaz de cambiar la percepción social a muchos niveles, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel ambiental. Bueno, utilicemos la fotografía para tratar de cambiar esa percepción social respecto a esta fauna olvidada. Y de esa manera, ya sea a nivel individual o a nivel grupal, tengamos los recursos necesarios para tomar mejores decisiones. Entonces, yo os voy a explicar 3 de los pilares que yo utilizo en mi trabajo como fotógrafo para tratar de cambiar esa percepción. El primero de ellos es crear una experiencia estética. Y el concepto de experiencia estética es un cajón desastre que aglutina un montón de aspectos. Por ejemplo, la belleza. Cuando una persona va a ver una fotografía de uno de estos animales, espera ver algo grotesco, algo desagradable. Mostrémosle que también puede ser bello. Porque el ser humano es muy complicado para algunas cosas, pero es muy sencillo para otras. Es mucho más complicado destrozar lo bello que destrozar lo feo. Cuando hablamos también de experiencia estética, podemos jugar con el asombro, con la sorpresa. ¿Perdona? ¿Me estás diciendo que hay unas serpientes que parecen tener cuernos en la cabeza? Esa curiosidad que se genera a través de las imágenes puede hacer que esa persona se lo cuente al de al lado, y esa persona al de al lado. Y de esa manera, poco a poco, estos animales vayan ganando más terreno en el imaginario colectivo. Y cuando hablamos de experiencia estética, yo siempre me gusta poner como ejemplo esta imagen. Yo la tengo mucho cariño, es una fotografía que tomé en Madagascar. Es una fotografía que surge porque la gente local nos decía que cada vez era más complicado encontrar grandes serpientes cerca de asentamientos humanos. Una de las razones de esto era porque la gente local, para utilizar la tierra para el cultivo, de vez en cuando, cada cierto tiempo, hacían incendios controlados. Claro, estas serpientes no son aves, no pueden salir volando. No son mamíferos, no pueden salir corriendo. Entonces, con esa capacidad limitada de dispersión, lo que provocaban es que muchos se murieran, pasto de las llamas. Y claro, esto cada cierto tiempo provoca que especies como esta no puedan establecerse cerca de asentamientos humanos. Ojo, son totalmente inofensivas y a ellos les ayuda para las plagas. Entonces, yo quise plasmar este problema de conservación cuando encontré en una de nuestras caminatas nocturnas este animal. Con un poco de pericia, una linterna roja y una fotografía de larga exposición, lo que conseguí es que esta serpiente acabara contextualizada en esta especie de llamarada. Bueno, esta experiencia estética fue suficiente para que el jurado de un certamen de fotografía internacional decidiera que era la ganadora absoluta.
Y lo bueno no es que ganara, lo bueno es que, junto con la difusión de esta imagen, también se expandió el mensaje de conservación. El segundo pilar que utilizo es el comportamiento animal. Yo me declaro un fan del comportamiento animal. Sabemos algo del comportamiento de los leones, de los delfines, de las ballenas, de las cebras, pero sabemos un poquito menos de esta fauna olvidada. Yo creo que en los documentales hay veces que se les olvida que existen. Bueno, pues creedme cuando os digo que esta fauna podéis encontrar de todo tipo de comportamientos, desde lo más sencillo, entre comillas, como por ejemplo el camuflaje. No sé si veis, yo creo que es fácil porque es grandota, esta rana que está camuflada, es una fotografía que tomé desde arriba al suelo de la selva peruana, en la esquina superior izquierda, hasta también los saltamontes, por ejemplo, cuando son descubiertos, que abren violentamente sus alas, mostrando dos ocelos que tienen, para parecer un animal mucho más grande. Eso al depredador le causa una sorpresa y le ofrece una segunda oportunidad al saltamontes. Y el tercer pilar, y un pilar que a mí me gusta mucho y que cada vez estoy dedicando más tiempo, es el de la vulnerabilidad. Nosotros nos pensamos que esta fauna olvidada es despiadada. No, nos da miedo, es despiadada. No, estos animales son vulnerables y son perdedores. Pueden ser perdedores en la naturaleza, son depredados, son parasitados. Cuando hablamos, por ejemplo, de parasitación, algo que se me viene enseguida a la cabeza es el caso de los hongos zombie. No sé si los conocéis, es un grupo de hongos que se ha especializado en infectar artrópodos, arañas, escarabajos, polillas, moscas como la que veis en la foto, y les manipulan el comportamiento. Cuando les manipulan el comportamiento, les obligan a ir a zonas elevadas, a zonas abiertas, y les obligan también a amarrarse al sustrato, a ramas, a hojas, a lo que sea. Es en ese momento cuando el hongo decide acabar con la vida del hospedador y se alimenta de él. Cuando es lo suficientemente fuerte, suelta hacia afuera estos cuerpos fructíferos que están llenos de esporas, que el viento diseminará por el aire para llegar a otros hospedadores. Pero cuando hablamos de que son vulnerables, no nos podemos escapar. El ser humano no se escapa. Nosotros somos un gran peligro también para esta fauna olvidada. Lo somos a través de nuestras construcciones, a través de las carreteras, a través de la explotación de estos animales para el turismo exótico, para el consumo, e incluso somos un peligro muchas veces que nos cuesta esfuerzo el identificar. Esta fotografía ilustra un proyecto que desarrollé en Marruecos, en el que visitamos diferentes puntos a lo largo del país donde estaban estas estructuras destinadas al almacenamiento de agua. Os haréis a la idea de que Marruecos es un lugar cálido y estas estructuras tienen menos temperatura y tienen humedad. Por lo tanto, mucha fauna van hacia ellas, caen en su interior y, desgraciadamente, acaban muriendo por inanición. Esto no solo ocurre en Marruecos, ocurre también aquí en la península ibérica. No todo es malo, puesto que afortunadamente en este proyecto pudimos salvar cientos de estos animales, desde escarabajos, escorpiones, anfibios de todo tipo, ranas, sapos, serpientes como esta víbora prácticamente recién nacida que encontramos. Incluso llegamos a ver zorros y cabras. Y bien, después de ver estos tres pilares que yo utilizo para cambiar la percepción social de la gente respecto a esta fauna olvidada, quería acabar con esta foto, que como os podéis imaginar es la única que no es mía, y quería acabar con esta foto que es un poco ventajista porque me da la razón. Es una fotografía que tomó el astronauta Billy Anders cuando cartografiaban la Luna a finales de los años 60. Es una fotografía que dicen que fue la impulsora de los movimientos ecologistas de la época, que cambió nuestra percepción sobre el conservacionismo, y es una de las 100 fotografías más importantes de la historia de la humanidad. Desde luego, no todos nosotros somos capaces de generar una fotografía que sea capaz de cambiar el rumbo de la historia, pero yo creo que a día de hoy sí que somos capaces de generar imágenes, de generar ideas, de generar conceptos que ayuden, que marquen la diferencia, para que la gente que tenemos a nuestro alrededor cambien la percepción sobre lo que sienten respecto a la fauna olvidada. Yo os animo a ello. Muchas gracias.